La mayoría de los conductores cree que tiene que gastarse cientos de dólares en productos especializados y servicios de detallado para mantener el coche como nuevo. Pero lo que casi nadie se da cuenta es que algunos de los trucos más eficaces utilizan artículos sencillos que ya tenemos en casa. Y aquí viene lo sorprendente. Solo uno de los consejos de este vídeo puede ahorrarte cientos o incluso miles de dólares a lo largo de los años en limpiezas, restauraciones y reparaciones innecesarias. En el vídeo de hoy, descubrirás 13 trucos inteligentes para el coche que parecen demasiado sencillos para funcionar, pero que sorprenden incluso a los conductores más experimentados. Y lo mejor de todo, muchos de ellos solo cuestan unos céntimos ponerlos en práctica. No te saltes ninguno, porque los últimos son los que más impresionan. Empezando por el consejo número 13. Vaselina contra el óxido. Las pequeñas astillas en la pintura pueden parecer inofensivas, pero a menudo son el punto de partida del óxido. Cuando el metal queda expuesto al agua y al oxígeno, el proceso de corrosión comienza rápidamente. Es precisamente por eso que actuar a tiempo marca tanta diferencia. Una solución sencilla es aplicar una pequeña cantidad de vaselina sobre las zonas donde la pintura está dañada o donde hay metal expuesto. Extiende el producto con un paño limpio hasta crear una capa uniforme sobre la zona. La vaselina actúa como una barrera temporal contra la humedad, dificultando el contacto del agua con el metal. Lo que poca gente se da cuenta es que prevenir el óxido es mucho más barato que eliminarlo después. Mientras que las reparaciones de chapa pueden costar cientos de dólares, un bote de vaselina cuesta solo unos pocos dólares y se puede utilizar innumerables veces. Por supuesto, esto no sustituye a una reparación definitiva de la pintura, pero ayuda a proteger la zona hasta que se realice la corrección adecuada. A menudo, unos segundos de prevención evitan un problema mucho mayor en el futuro. Consejo número 12. Restauración de faros con naranja. Los faros amarillentos y opacos son un problema habitual en los coches más antiguos. Además de perjudicar el aspecto del vehículo, reducen significativamente la iluminación durante la noche. Lo que mucha gente no sabe es que una simple naranja puede ayudar a mejorar temporalmente la transparencia de las lentes. Corta una naranja por la mitad y frota la parte cortada sobre toda la superficie del faro con movimientos circulares durante 2 o 3 minutos. El ácido cítrico presente en la fruta ayuda a eliminar parte de la oxidación superficial causada por los rayos UV, mientras que los aceites naturales de la cáscara contribuyen a mejorar el aspecto de la lente. A continuación, enjuaga con agua limpia y seca con un paño de microfibra. El resultado suele ser una lente más clara y con menos aspecto blanquecino. Lo que hace que este truco sea interesante es que la oxidación de los faros es un proceso químico, y el ácido cítrico actúa precisamente sobre esa capa superficial degradada. Mientras que muchos kits de restauración cuestan decenas de dólares, una simple naranja cuesta unos céntimos y puede tratar los dos faros. Aunque no sustituye a una restauración profesional en casos graves, es una alternativa rápida, barata y sorprendentemente eficaz para mejorar el aspecto y la visibilidad. Consejo número 11. W40 en arañazos superficiales. Los arañazos leves en la capa transparente de la pintura suelen llamar la atención porque reflejan la luz de forma diferente al resto de la superficie. Muchas personas creen que cualquier arañazo requiere repintado o costosos servicios de pulido, pero existe una prueba sencilla que puede ayudar a evaluar el daño. Aplica una pequeña cantidad de WD-40 sobre el arañazo y extiéndelo suavemente con un paño de microfibra limpio. En algunos casos, el producto rellena temporalmente las pequeñas irregularidades de la superficie, haciendo que el arañazo sea mucho menos visible. ¿Qué nos indica esto? Si el arañazo prácticamente desaparece tras la aplicación, hay muchas posibilidades de que se encuentre solo en la capa transparente de la pintura. Esto significa que un pulido adecuado puede resolver el problema sin necesidad de repintar. Es importante recordar que el WD-40 no elimina el arañazo de forma permanente, solo funciona como una solución temporal y también como una forma sencilla de evaluar la profundidad del daño. Aún así, esta pequeña prueba puede evitar gastos innecesarios y ayudarte a comprender mejor el tipo de reparación que realmente necesitas antes de acudir a un taller. Además, el procedimiento solo lleva unos minutos y cuesta muy poco. A menudo, una simple prueba visual puede proporcionar información que normalmente solo se obtendría tras una evaluación profesional. Consejo número 10. Espuma de afeitar en los retrovisores. Conducir bajo una lluvia intensa puede convertir los retrovisores en auténticas manchas borrosas de agua. Esto reduce la visibilidad y dificulta mucho los cambios de carril. Pero hay un truco sencillo que mucha gente desconoce. Aplica una pequeña cantidad de espuma de afeitar normal sobre la superficie del espejo y extiéndela con los dedos. A continuación, utiliza un paño seco para eliminar completamente el producto hasta que el espejo quede limpio y brillante.
La espuma deja una película prácticamente invisible que dificulta la adherencia de las gotas de agua. Como resultado, la superficie permanece más limpia y la visibilidad mejora durante días o incluso semanas, dependiendo de las condiciones climáticas. Lo interesante es que muchos productos antibao y repelentes de agua utilizan principios similares. La diferencia está en el precio. Una lata de espuma de afeitar cuesta unos pocos dólares y se puede utilizar innumerables veces. Y lo mejor, el mismo truco también funciona en los espejos del baño, las gafas e incluso en la parte interior del parabrisas para reducir el empañamiento. Es una solución sencilla, barata y extremadamente útil para mejorar la visibilidad en días lluviosos. Consejo número 9. Pasta de dientes en las llantas. Con el tiempo, las llantas acumulan polvo de frenos, pequeñas manchas de óxido y marcas superficiales que permanecen visibles incluso después del lavado. Mucha gente cree que la única solución es utilizar productos específicos o contratar un servicio de detallado, pero hay un truco sencillo que puede ayudar. Aplica una pequeña cantidad de pasta de dientes blanca normal, no en gel, en un paño húmedo o un cepillo suave. A continuación, frota las zonas afectadas con movimientos circulares, centrándote en las manchas y marcas superficiales. Los abrasivos suaves presentes en la pasta ayudan a eliminar parte de la suciedad incrustada y a mejorar el aspecto de la superficie. Después de unos minutos, aclárelas bien y seque la llanta. En muchos casos, la diferencia se nota ya desde la primera aplicación. Lo que hace que este método sea interesante es que varios pulidores utilizan el mismo principio de abrasión ligera para restaurar el brillo de las superficies metálicas. Además, un simple tubo de pasta de dientes cuesta muy poco y se puede utilizar varias veces. Para quienes buscan una solución rápida y económica para mejorar el aspecto de las llantas, este truco puede producir resultados sorprendentes sin necesidad de productos especializados. Consejo número 8. Grafito en la llave. Si la llave de tu coche ha empezado a atascarse, a enredarse al girarla o a hacer ruido dentro de la cerradura, mucha gente piensa inmediatamente en cambiar el cilindro o acudir a un cerrajero, pero existe una solución sencilla que puede ayudar en muchos casos. Coge un lápiz normal y frota la punta de grafito por ambos lados de la llave hasta cubrir bien la superficie metálica. A continuación, introduce la llave en la cerradura o en el contacto varias veces para esparcir el grafito por los componentes internos. El grafito funciona como un lubricante seco, reduciendo la fricción sin dejar residuos aceitosos. Lo que poca gente sabe es que el polvo de grafito es muy utilizado por los cerrajeros precisamente porque no atrae el polvo ni la suciedad. A diferencia de algunos lubricantes líquidos, que pueden acumular residuos con el tiempo, el grafito mantiene el mecanismo funcionando suavemente durante mucho más tiempo. Un simple lápiz cuesta menos de $1 y se puede usar en todas las cerraduras del coche. Antes de gastar dinero en reparaciones innecesarias, vale la pena probar esta solución sencilla y rápida. Consejo número 7. Aceite para bebés para dar brillo. Tu coche puede estar completamente limpio y recién lavado, pero aún así parecer sin vida. A menudo, el problema no es la suciedad, sino la falta de brillo en la pintura. Con el paso del tiempo, la exposición al sol, la lluvia y los contaminantes de la carretera hacen que la superficie pierda parte del aspecto profundo y brillante que tenía cuando salió del concesionario. Es precisamente por eso por lo que tanta gente gasta dinero en ceras, revitalizadores y productos de detallado de automóviles. Pero existe una alternativa sencilla que mucha gente ya tiene en casa. El secreto está en el aceite para bebés. Basta con poner unas gotas en un paño de microfibra limpio y extenderlo sobre la pintura con movimientos suaves y circulares. A continuación, utiliza un segundo paño seco para eliminar cualquier exceso y uniformar el acabado. El aceite mineral presente en la fórmula ayuda a rellenar pequeñas imperfecciones superficiales de la capa transparente de la pintura, permitiendo que la luz se refleje de manera más uniforme. El resultado suele ser inmediato. La pintura adquiere un brillo más intenso, los colores parecen más profundos y el coche pasa a transmitir una apariencia mucho más cuidada. Además de la pintura, muchas personas también utilizan el producto en acabados plásticos exteriores, molduras de goma y algunas superficies interiores para mejorar temporalmente el aspecto visual. Lo que hace que este truco sea tan interesante es su relación calidad-precio. Mientras que muchos productos para el automóvil prometen exactamente este efecto y cuestan decenas de dólares por envase, un simple frasco de aceite para bebés cuesta solo unos pocos dólares y da para innumerables aplicaciones. Consejo número 6. Arroz para eliminar los olores. Si el interior del coche huele a moho o a humedad, mucha gente recurre inmediatamente a los ambientadores. El problema es que estos solo enmascaran el olor sin resolver la causa real.
Una solución sencilla consiste en meter una taza de arroz seco dentro de un calcetín limpio y dejarlo debajo del asiento o cerca de la zona afectada durante la noche. El arroz ayuda a absorber parte de la humedad presente en el ambiente, reduciendo las condiciones que favorecen la aparición de moho y olores desagradables. Lo que poca gente se da cuenta es que el verdadero problema no suele ser el olor en sí, sino la humedad oculta en las alfombrillas, los asientos o los revestimientos. Tras un fuerte chaparrón o un derrame de líquido, el agua puede quedar atrapada durante días. Al ayudar a absorber esa humedad, el arroz contribuye a reducir los olores incluso antes de que se intensifiquen. Es una solución extremadamente barata, reutilizable y fácil de aplicar. En muchos casos, eliminar la fuente de la humedad es mucho más eficaz que simplemente intentar ocultar el olor con fragancias artificiales. Consejo número 5. Esponja mágica en el salpicadero. Con el paso del tiempo, el interior del coche empieza a acumular marcas que a menudo pasan desapercibidas en el día a día. El salpicadero, los paneles de las puertas, la consola central y otras piezas de plástico están constantemente en contacto con las manos, el polvo, la grasa, los residuos de productos de limpieza e incluso las manchas causadas por el uso diario. El resultado es un interior que parece más viejo y desgastado de lo que realmente está, incluso cuando el vehículo se lava con regularidad. Muchos conductores intentan resolver el problema utilizando productos de limpieza convencionales, pero acaban dándose cuenta de que algunas manchas simplemente no desaparecen. Es en ese momento cuando entra en juego una herramienta sencilla y económica, la esponja mágica. Basta con humedecer ligeramente la esponja con agua y retirar el exceso antes de aplicarla. A continuación, pásala suavemente sobre las zonas manchadas con movimientos ligeros y uniformes. La espuma de melamina tiene una estructura microscópica que ayuda a eliminar la suciedad superficial, las marcas de roce, los residuos acumulados y las manchas que normalmente quedan adheridas a la textura del plástico, incluso tras varias limpiezas. El resultado suele aparecer rápidamente. Las superficies que parecían desgastadas de forma permanente recuperan gran parte de su aspecto original, dejando el interior mucho más limpio y uniforme. A menudo, la propia esponja revela la cantidad de suciedad eliminada, ya que se oscurece durante el proceso. Lo que poca gente sabe es que se utilizan materiales similares en diversos procesos profesionales de detallado de automóviles, precisamente por su capacidad para eliminar la suciedad superficial sin necesidad de productos químicos agresivos. Por eso, una simple esponja que cuesta unos pocos dólares puede ofrecer resultados que recuerdan a una limpieza profesional. Consejo número 4. Jabón en las escobillas del limpiaparabrisas. Si los limpiaparabrisas dejan rayas, hacen ruido o saltan sobre el cristal cada vez que llueve, la mayoría de los conductores asume inmediatamente que ha llegado el momento de comprar escobillas nuevas. Al fin y al cabo, ese es el consejo que suele darse en los talleres y tiendas de recambios. Pero hay un detalle importante que casi nadie menciona. En muchos casos, el problema no está en el desgaste de la goma, sino en la acumulación de suciedad, residuos y contaminación en la superficie de la escobilla. Antes de gastar dinero en una sustitución, prueba una solución sencilla. Levanta las escobillas y limpia con cuidado el borde de goma con un paño humedecido en un poco de alcohol isopropílico. Este paso elimina los residuos de polvo, aceite, contaminación y suciedad que se acumulan en la escobilla con el paso del tiempo. A continuación, pasa una pastilla de jabón neutro por toda la longitud de la goma, cubriendo ligeramente la zona que entra en contacto con el cristal. El jabón actúa como un lubricante suave, reduciendo la fricción entre la goma y el parabrisas. Como resultado, la escobilla se desliza con mayor facilidad, disminuyendo los ruidos, las vibraciones y esos saltos molestos que se producen durante su funcionamiento. Lo que poca gente sabe es que muchas escobillas consideradas estropeadas aún tienen meses de vida útil. El problema suele deberse a la contaminación, la sequedad o la acumulación de residuos y no al desgaste real de la goma. Por eso, una simple limpieza puede restaurar gran parte del rendimiento original. Y aquí viene lo interesante. Una pastilla de jabón cuesta muy poco y se puede utilizar decenas de veces. En pocos minutos puedes mejorar significativamente el funcionamiento de los limpiaparabrisas sin gastar dinero en piezas nuevas. Es uno de esos trucos sencillos que muchos conductores ignoran, pero que pueden marcar una enorme diferencia durante un chaparrón. Consejo número 3. Vaselina en las juntas de goma del coche. Las juntas de goma del coche se encuentran entre los componentes que más se pasan por alto en el mantenimiento preventivo. Están expuestas a diario al sol, la lluvia, el polvo, los cambios bruscos de temperatura e incluso a los productos químicos que se utilizan durante los lavados. Con el paso de los años, toda esta exposición hace que el material pierda parte de sus aceites naturales, se reseque, se endurezca y comience a presentar pequeñas grietas que, poco a poco, se convierten en problemas mayores. Pero existe una forma sencilla y extremadamente económica de ayudar a conservar estas piezas durante más tiempo.
El truco consiste en aplicar una fina capa de vaselina en las juntas de las puertas, el maletero y otras partes similares del vehículo. Basta con poner una pequeña cantidad en un paño limpio y extenderla uniformemente sobre la superficie. A continuación, retira cualquier exceso para evitar la acumulación de producto. La vaselina ayuda a reducir la sequedad, devolviendo parte de la flexibilidad al material y creando una barrera temporal contra la humedad. Esto contribuye a mantener las gomas más blandas y resistentes al desgaste provocado por las condiciones climáticas. Lo que hace que este truco sea tan interesante es el coste. Un solo bote de vaselina cuesta unos pocos euros y se puede utilizar innumerables veces en diferentes partes del vehículo. Aunque no repara las gomas ya dañadas o agrietadas, puede ayudar a prolongar significativamente la vida útil de los componentes que aún están en buen estado. Consejo número 2. Disimula los arañazos en los asientos. Los arañazos, las rayaduras y las zonas desgastadas en los asientos son algunos de los detalles que más delatan la antigüedad de un coche. Incluso cuando la pintura brilla y el exterior parece impecable, basta con abrir la puerta y encontrar un asiento marcado para que todo el interior parezca mucho más viejo de lo que realmente es. El problema es que muchos talleres especializados en tapicería suelen cobrar precios elevados por corregir daños relativamente pequeños, convirtiendo un simple defecto visual en un gasto que puede llegar a los cientos de dólares. Pero existe una alternativa sencilla que puede mejorar considerablemente el aspecto de esas zonas sin necesidad de una restauración completa. El secreto está en utilizar una pintura específica para cuero o vinilo, o incluso un rotulador de un color similar al acabado original del asiento. Para arañazos leves y pequeños puntos desgastados, suele bastar con un rotulador. En cambio, para áreas más grandes, la aplicación cuidadosa de finas capas de pintura puede ayudar a uniformar la superficie y reducir drásticamente el contraste entre la zona dañada y el resto del revestimiento. El objetivo no es recrear el aspecto de un asiento recién salido de fábrica, sino hacer que los defectos sean mucho menos perceptibles a simple vista. En muchos casos, lo que parecía un daño enorme pasa a ser prácticamente invisible cuando el color se restaura correctamente. Y aquí viene lo interesante. La mayoría de los productos que utilizan los profesionales siguen exactamente el mismo principio: reponer el pigmento en la zona desgastada para igualar el tono al resto del asiento. La diferencia suele estar más en la técnica y en el precio que en el concepto en sí. Para pequeños desgastes visuales, esta sencilla solución puede transformar el aspecto del interior del vehículo en pocos minutos, gastando solo una fracción del valor que se cobraría por una restauración profesional completa. Consejo número 1. Limpia los cinturones de seguridad. Los cinturones de seguridad se encuentran entre los elementos más utilizados del coche, pero también son uno de los más olvidados durante la limpieza. Todos los días entran en contacto con la ropa, el sudor, la grasa de la piel, el polvo y otros residuos diversos. Con el paso de los años, esta suciedad se acumula en las fibras del tejido, dejando los cinturones oscurecidos, con un aspecto envejecido y en algunos casos incluso con olores desagradables. La buena noticia es que limpiarlos es sencillo. Desliza el cinturón completamente hacia afuera y manténlo extendido para evitar que se retraiga durante el proceso. A continuación, prepara una mezcla de agua tibia con un poco de detergente neutro. Con un cepillo suave, frota toda la superficie del tejido con movimientos firmes, pero sin ejercer demasiada fuerza. Después, retira la espuma con un paño limpio y húmedo y deja que el cinturón se seque completamente antes de guardarlo. El resultado suele ser sorprendente. Además de recuperar el aspecto original del tejido, la limpieza elimina la suciedad acumulada a lo largo de los años y ayuda a eliminar olores que a menudo pasan desapercibidos dentro de la cabina. Lo que poca gente sabe es que la suciedad atrapada en las fibras puede acelerar el desgaste del material. El polvo, los residuos y las partículas abrasivas quedan retenidos en el tejido y con el uso constante aumentan la fricción entre las fibras. Por eso, la limpieza no es solo una cuestión estética. Y aquí está el detalle más importante. Los cinturones de seguridad son uno de los principales elementos de protección del vehículo. Mantenerlos limpios ayuda a conservar el material y permite identificar más fácilmente los signos de desgaste o daños. Es una tarea sencilla, económica y que solo lleva unos minutos, pero que puede marcar una gran diferencia tanto en el aspecto como en la conservación de uno de los elementos más importantes del coche. Y aquí está el punto que casi nadie se para a considerar de verdad. La mayoría de la gente solo piensa en cuidar el coche cuando algo deja de funcionar. Cuando la goma ya está agrietada, cuando la escobilla ya está rayando el cristal, cuando el asiento ya está tan marcado que ya no se puede ignorar. Y es precisamente ahí donde aparece el perjuicio, porque en ese momento la solución sencilla ya no sirve. El problema ha crecido, se ha agravado, y lo que podría haber costado unos céntimos pasa a costar cientos de dólares en un taller o en un centro de tapicería.
Lo que muestra este vídeo en el fondo no es solo una lista de trucos baratos. Es una forma diferente de ver el coche, de darse cuenta de que el mantenimiento preventivo no tiene por qué ser caro, no requiere cita previa y no necesita un profesional para la mayoría de las situaciones del día a día. Se puede hacer en casa el fin de semana, con lo que ya tienes en el cajón, en la despensa o en el baño. Y cuando se hace en el momento adecuado, antes de que el problema se agrave, supone un ahorro que se acumula a lo largo de meses y años de uso del vehículo, de una forma que la mayoría de la gente nunca se para a calcular. Piensa en cuántas veces has comprado algo para el coche sin necesidad. Has sustituido una pieza que aún estaba en buen estado. Has pagado por un servicio que podrías haber hecho en casa en menos de 10 minutos. No porque haya sido descuidado, sino porque simplemente no sabía que existía una alternativa más sencilla. Y esa es precisamente la situación que la información adecuada puede cambiar. Cuando sabes qué hacer y cuándo hacerlo, dejas de gastar por falta de opciones y empiezas a gastar con conciencia. Porque cuidar bien de tu coche no es un asunto exclusivo de mecánicos, entusiastas o de quienes tienen dinero de sobra para servicios especializados. Nunca lo ha sido. Esa idea de que solo los profesionales pueden mantener un vehículo en buen estado es precisamente lo que mantiene a la mayoría de los conductores en una posición de desventaja constante, pagando por cosas que podrían haber resuelto por sí mismos con un poco de información adecuada. La verdad es que la mayor parte de lo que necesitas saber no requiere formación técnica, no requiere herramientas caras y no requiere un presupuesto generoso. Solo requiere saber qué observar, cuándo actuar y cómo hacerlo. Y ahora tienes ese conocimiento. Lo que cambia a partir de ahora no es el coche, es la forma en que lo vas a mirar. Empezarás a percibir las señales antes de que se conviertan en problemas. Notarás que esa goma empieza a resecarse antes de que se agriete. Identificarás ese ruido nuevo antes de que se convierta en una visita al taller. Actuarás antes cuando las soluciones aún son sencillas, baratas y rápidas, antes de que el problema crezca y se lleve tu dinero. Dejarás de verte sorprendido por facturas que podrían haberse evitado con algo que ya tenías en casa, y dejarás de aceptar cualquier diagnóstico sin tener al menos una idea de lo que le está pasando a tu propio vehículo. Porque cuando entiendes lo básico, todo cambia. La conversación con el mecánico cambia. La decisión de cuándo actuar por tu cuenta y cuándo realmente necesitas a un profesional cambia. Y la cantidad de dinero que sale de tu bolsillo innecesariamente a lo largo de los años también cambia. Por eso, si este vídeo te ha ayudado de alguna manera hoy, si al menos uno de estos consejos ha cambiado la forma en que vas a cuidar de tu coche a partir de ahora, necesito pedirte algo muy sencillo. Deja tu me gusta aquí en el vídeo. Este gesto lleva menos de 2 segundos y marca una enorme diferencia para que este contenido llegue a más conductores que están gastando dinero innecesariamente sin saber que existen alternativas mucho más sencillas y baratas a su alcance. Cada me gusta ayuda al algoritmo a mostrar este vídeo a más personas que necesitan esta información y que probablemente nunca hayan tenido acceso a ella de forma tan directa. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento adecuado. Aquí hablamos de coches de una forma que tiene sentido en la práctica. Sin jerga técnica innecesaria, sin rollos y sin interés en venderte ningún producto. Solo información directa, útil y que puedes aplicar de verdad en el día a día con lo que ya tienes en casa o con lo que encuentras fácilmente en cualquier supermercado cerca de ti. Activa también la campana, porque los próximos vídeos vienen con más trucos, más comparativas y más formas de ahorrar y cuidar mejor de tu vehículo sin gastar lo que no necesitas gastar. Y antes de terminar este vídeo, cuéntame aquí en los comentarios cuál de estos consejos vas a probar primero en tu coche, cuál ya conocías desde hace años y utilizabas sin saber que había una explicación detrás, y cuál ha sido una novedad total de la que nunca habías oído hablar antes. Cuéntame también si ya has probado alguna de estas soluciones y cuál ha sido el resultado en la práctica. Leo todos los comentarios, respondo siempre que puedo y me encanta saber qué es lo que realmente funciona en el día a día de quienes están aquí viendo el vídeo. Este intercambio es lo que hace que este canal crezca con contenido que realmente tiene sentido para quienes conducen todos los días y no quieren seguir gastando más de lo necesario en su propio coche.